queridos amigos, bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Son las 7 en punto y nosotros empezamos ya a comentar las noticias más importantes del día de hoy. Vamos a tener un primer bloque con nuestros invitados, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Congresista, ¿cómo está? ¿Qué tal? Congresista Velázquez Gesquén, ¿cómo está, Javier? Aquí, ¿cómo estás? Pero además en la segunda media hora ya les anunciamos que viene Brenda Álvarez, la abogada de la periodista que acusa de acoso al congresista Johnny Lescano. Insistimos que vamos a mantener en absoluta reserva la identidad de la periodista, pero su abogada va a hablar con nosotros. Así que empezamos rápidamente nosotros a analizar los temas de esta jornada. Y Johnny Lescano sigue siendo tema de debate y de discusión, no tanto por el hecho en sí mismo que es grave y que hay que investigar, sino por las repercusiones políticas que tienen un Parlamento ya bastante desprestigiado. Una de las primeras incógnitas y una de las primeras preguntas que se hacen los ciudadanos es, bueno, ¿qué pasa con el congresista Lescano dentro del Congreso, dentro de su partido y dentro de su propia bancada? Hubo primero reunión del partido Acción Popular. Salieron a decir que le daban el beneficio de la duda en el sentido de que nadie podía ser juzgado antes de ser declarado culpable, pero que no se oponían a las investigaciones. Hoy hubo también reunión de la bancada, que el señor García Belaúnde nos dará, de la cual nos dará detalles, pero digamos que el señor Edmundo del Águila, cuando salió, dio las siguientes declaraciones que han puesto a todos un poco saltones. Escuchemos. Brindarle el apoyo al correligionario y amigo Johnny Lescano. Indudablemente son momentos difíciles los que pasan hoy en día y creo yo que la bancada, no únicamente como una institución política, sino conformada por integrantes o miembros del partido y sobre todo como amigos, brindarle ese apoyo que hoy en día lo necesita. Es una relación que ellos llevan de 2 años, una relación de amistad que llevan de 2 años o más. Lo que hemos visto es parte o momentos de esa relación, de esa conversación. Para poder emitir un juicio lo que se necesita es tener todos los elementos, todas las variables sobre la mesa para en función a eso poder opinar. Nosotros lo que hemos pedido es que Ética pueda tener acceso a toda la información para que pueda emitir finalmente un dictamen justo. El día de ayer votó a favor de la investigación. Indudablemente que cuando se toque su caso seguro se va a inhibir, pero él quiere tener la oportunidad de poder dar respuesta a todas las inquietudes que hay. No hablamos de apoyarlo directamente en el tema. Nosotros confiamos en él, sabemos que es un congresista que tiene una larga trayectoria, larga data en el Congreso y él sabrá poder librar, poder los elementos que permitan, ¿no?, poder sacar adelante su tema a favor de él. Fíjese, supongo que seguirá con él con el deseo de ser candidato. De eso dependerá de mucho el cómo pueda salir librado de esta situación tan incómoda como la que vive el día de hoy. El correligionario y amigo, dice el congresista del Águila, y nadie le impide que tenga los amigos que quiere tener. La pregunta acá no es si es su amigo o no, sino si el señor Lescano cometió una falta o un delito que merece que por lo menos se tome cierta distancia hasta saber lo que ocurrió. Nadie trata tampoco de dilapidarlo o de llevarlo al cadalso ni nada que se le parezca. Bueno, el señor del Águila acusó recibo de que sus declaraciones no fueron bien tomadas y tuiteó hace breves instantes lo siguiente. El apoyo a Johnny Lescano de ninguna manera significa blindar ni entorpecer el proceso investigatorio, el que deberá llevarse a cabo respetando el debido proceso y la debida actuación de pruebas, a fin de llegar a la verdad y, de ser el caso, aplicar las sanciones correspondientes. Bueno, esa es la posición que ha planteado el congresista Edmundo del Águila y le vamos a preguntar al congresista Víctor Andrés García Belaúnde si corresponde a una explicación de un amigo o de la bancada, porque lo cierto es que lo mínimo que hubiéramos esperado es que el señor Lescano renuncie temporalmente a la Comisión de Ética. Pero eso no va a pasar. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Patricia Víctor Andrés. Bueno, compartiendo la mesa con Javier Velázquez. A ver. El tema es complicado, evidentemente, porque es una persona con la cual tenemos amistad y un trabajo muy largo durante muchos años, ¿no? Pero el delito o el supuesto delito o la falta sí es muy grave, ¿no? Y nosotros respetamos muchísimo a la mujer y hemos dado muchas muestras de eso a lo largo de nuestra vida política. Hay que recordar que una de las primeras congresistas mujeres fue de Acción Popular, Matilde Pérez Palacio, una gran educadora y una mujer que luchó mucho por los derechos de la mujer. Y además en el partido hemos tenido también a Violeta Correa, que fue también una mujer de avanzada. Además, en el terreno personal, Patricia, permítame que lo diga, y yo me siento muy vinculado a la defensa de los derechos de las mujeres, porque mi abuelo Víctor Andrés Belaúnde, el año 33, en la Constituyente del 33, planteó el voto de la mujer, que solamente se pudo aplicar a partir del año 55 con Odría.
Y ya que está Javier Velázquez, voy a hacer un pequeño un recuerdo histórico. El APRA se oponía. Luis Alberto Sánchez decía, por ejemplo, que no se podía llevar los temas de la cocina a la política, y que decía inclusive que podían, y Carlos Manuel Cox también, que estaba allí, decían que no podían, que el voto de la mujer siempre iba a ser un voto con el de su marido, porque su marido influenciaba en ella para que ella pueda tomar una decisión, o sea que no era un voto independiente, que mejor no aprobarlo. En fin, eso es parte de la historia del Perú. Entonces, con todas esas consideraciones, ustedes comprenderán que nosotros no podemos de ninguna manera respaldar una inconducta. Ese espíritu del cuerpo no puede estar por debajo o por encima de la amistad. O sea, ese otorongo no come otorongo, dentro o fuera del partido no se puede aplicar de ninguna manera. Nosotros lo que decimos es respaldamos no a la persona, sino respaldamos a la verdad y respaldamos la investigación, porque además lo que se trata aquí no es de un delito de función o una falta en la función, sino se trata acá de un delito de la persona, que es, por lo tanto, es responsabilidad de ella misma, no es un delito de función. No se ha cometido acá una falta o un delito ejerciendo tu función, o fiscalizando o tramitando una ley o haciendo una representación dentro de tu cargo. No. Esto es un tema personal, y los temas personales se asumen las responsabilidades personalmente y de manera intransferible. Y por lo tanto, nosotros la inconducta personal no podemos respaldarla de ninguna manera. Hay que investigarla y sancionar a los culpables que sean necesarios. Y además nadie le pide al señor Edmundo del Águila que deje de ser amigo del señor Lescano. O sea, eso es un tema aparte, ¿no? A los amigos se les visita siempre, cuando están enfermos o cuando están en la cárcel o cuando están tristes o cuando son abandonados o cuando han cometido un delito, pero eso no implica que no se reconozca que tienen que tomarse ciertas acciones. Y acá la pregunta es, sin violar el principio de presunción de inocencia del señor Lescano, ¿es adecuado que una persona que está en entredicho en este momento, que además está, hay que decirlo, tan fuera de sí, porque el señor Lescano no es una persona ecuánime en estos momentos, está alterado, dice que no puede dormir, se siente atacado, siga formando parte de la Comisión de Ética? ¿Quién nos dice que el señor Lescano no va a usar la Comisión de Ética para sus propios fines o para conseguir apoyos o no? Finalmente es una persona que se siente acorralada y desesperada, ¿no? Bueno, yo comparto la reflexión que ha hecho Víctor Andrés. Creo que hay que garantizar también el debido proceso y la presunción de inocencia, ¿no? Porque, mira, yo tengo el mayor de los respetos y aprecio por el trabajo de Johnny. Desde que él entró al Congreso compartimos el trabajo, somos adversarios políticos, pero yo respeto mucho la trayectoria, ahora que todo es espontáneo y virtual, ¿no? Pero creo que Johnny, lo sostengo, ha sido un buen fiscalizador, un buen denunciante, un buen acusador, pero muy eficiente, pero muy ineficiente, incompetente para defenderse, porque está llevando las cosas a extremo, ¿no? Ayer, por ejemplo, en la Comisión de Ética iba a hacer una pesquisa recién para ver si habría una investigación. El derecho a defensa él lo va a tener cuando lo citen. Yo no voy a adelantar un juicio sobre el tema penal, pero sí quiero decir lo siguiente, fíjate, esto nos pasa por cometer los excesos que se cometen ahí. Fíjate, yo hago una reflexión. Yo no quiero defender a ninguno de los dos congresistas que han sido sancionados por este supuesto acoso, pero ahí no ha habido, por ejemplo, criterio de racionalidad, de proporcionalidad, y les han aplicado 120 indistintamente a lo del señor Bamani y a la del otro congresista de López. Entonces, yo creo que, y yo saludo que la presidenta de la Comisión de Ética haya reivindicado la independencia con aquellos, a pesar de que es un cuerpo político, están impulsando las investigaciones. Con esa señora al frente de la comisión, yo creo que está garantizado de que no hay cedo. No es verdad, y acá está Víctor Andrés, a quien aprecio mucho, que lo hice en broma, pero viniendo de él, a nosotros también nos afecta. Dice, los apristas deben estar contentos. ¿Cómo vamos a estar contentos que un colega de trabajo que tiene 17 años con nosotros pueda estar en esta situación, ¿no? No, de ninguna manera. Los desprestigia a todos, ¿no? Los claro, o sea, todos, ¿no? La preocupación que tiene Acción Popular o sus líderes es, mira, yo creo que mal hacemos cuando algunos
condenan a las personas porque así lo piden las tribunas. Y mal hacemos aquellos que creemos que porque en los tweets, en las redes sociales nos dan respaldo, nosotros podemos hacer de un derecho que legítimamente se ha reivindicado para las mujeres, promover un manto de un falso sentido de cuerpo. Hay que esperar cómo viene la investigación, cómo se desenvuelven los acontecimientos. Yo espero que Johnny no utilice la Comisión de Ética para seguir victimizando a la persona que ha denunciado. Hoy día he leído, y la abogada que va a venir de la periodista no deja de tener razón cuando a través de la Comisión de Ética, el emplazarla que vaya, que cuestionar su conducta y no teniendo la posibilidad de estar en ese mismo nivel de defensa, se está generando violencia psicológica. Entonces, yo creo que eso hay que, primera vez que él sufre esta situación, obviamente incomoda. Nosotros pasamos también por esa situación. Víctor Andrés ha sido denunciado casi 40, 50 veces por Orellana, y eso mortifica. Yo también, por razón de mi trabajo en Lambayeque, también soy materia de investigación, pero me someto a la investigación porque voy a demostrar que eso no tiene sustento, son cosas falsas. Pero hay que dejar que la Comisión de Ética trabaje. Hay que esperar que se produzcan las pruebas, que se pueda darle la garantía como se le va a dar para que él se defienda, y luego estaremos a la luz de los hechos y de la verdad. Yo también, mi voto ahí va a ser de conciencia, ahí no votamos en ese tema de consigna, votamos de conciencia cada uno, de acuerdo a los principios de la formación que tiene, va a votar en el Pleno. Pero particularmente pienso que es mejor equivocarse con la víctima en un contexto como este, en que la mujer ha sido materia de discriminación por tantos años, que equivocarte con el victimario, que, bueno, finalmente te disculparás, pero si lo juzgaste mal en algún momento. Y acá hay una cosa que hay que recordar al señor Lescano: de tanto gritar que alguien es culpable, no se vuelve culpable, así como de tanto gritar que uno es inocente, no se vuelve inocente. El señor Lescano está acostumbrado mucho a la arbitrariedad en sus juicios y en sus opiniones. Y tiene que tomarse las cosas con un poco más de calma. Ahora me gustaría refutar algunas de las cosas que dicen, porque creo que es importante y es el momento para hacerlo, sin ánimo de atacar a nadie. Es una persona inteligente, es una persona formada, es una persona que ha sido honesta en su fiscalización. No saben la lista que les puedo dar de personas muy inteligentes, muy formadas. He tenido profesores universitarios a los que admiraba intelectualmente y despreciaban a las mujeres, ¿no? Claro. Hay gente que cambió, y cambió. Yo he tenido profesores universitarios que empezaron su carrera universitaria diciendo que las mujeres eran para la cocina y que no debían estar sentadas ahí, y terminaron trabajando codo a codo con mujeres y no repitiendo. Sí. ¿no? Yo sé a quién te refieres. Claro, yo sé a quién te refieres. Lo quiero muchísimo. Fui la primera mujer que trabajó como asistenta suya. Sí, que era un hombre brillante además. Un hombre brillante, pero que no trataba a las mujeres como iguales al comienzo. Y tuvo que aprender, muy sensible, ¿no? Tuvo que aprender, ¿no? He visto columnistas hablando de la probidad de las mujeres y de los hombres, que discúlpenme, ya hubiera yo querido contarles lo que dicen a veces cuando vienen acá. En fin, he visto tanta gente decir yo no, y que en el fondo no, yo no digo que todos sean acosadores, pero sí creo que hay una suerte como de cambio de parámetros que no todo el mundo está entendiendo y que no todo el mundo está dispuesto a entender, y esa es la parte grave. El caso de Johnny tiene que hacer un alto, está muy acelerado, como te digo, no tiene experiencia para defenderse. Y además que asuma si por último se cometió un error, pues. Y el día de ayer yo lo he visto hablando de una conspiración, cuestionando que no tiene título la periodista, viendo fantasmas donde no lo hay cuando el tema es muy concreto, nada más. Si el contenido de esos chats tiene que ver con lo que acabamos de legislar. Si tenemos que corregir la legislación hay que hacerlo, pero yo creo que aquí, como bien lo dices tú, varios esfuerzos hemos hecho no solamente en el ámbito de penalizar, sino también de acercar socialmente a la mujer a los derechos del hombre. Por ejemplo, todas las banderas que se levantan en el Parlamento para la paridad de género, cómo hemos venido impulsando el reposicionamiento social de la mujer en el ámbito de la política y la economía, tiene que ver también con respetarle sus derechos fundamentales como su derecho a la privacidad. Oye, ¿no? Por poner ejemplos equitativos, porque no siga que estoy fastidiando a nadie. Por favor, yo me acuerdo clarito, el ex congresista Castro del PPC,
se me acaba de olvidar Raúl Castro, Raúl Castro, que me dijo, y me lo dijo, y además Raúl me puede llamar a corregirme, y no lo va a hacer porque él recuerda perfectamente. Él declaró que el candidato del PPC no había conseguido los mismos votos que Cornejo porque no tenía una Lucianita León que le bailara al lado. Y cuando yo le increpé, lo volvió a decir. He escuchado a más de un aprista alguna vez decir que Luciana León gana votos porque es bonita, negándole cualquier mérito político. Disculpen, pero a mí Alfredo Barnechea me tiró el teléfono porque no le gustó que lo mandara al corte y me ignoró, como si yo no existiera, y fue un acto, o sea, Fernando Caraballo no se lo hubiera hecho, ¿no? Con eso vivimos las mujeres, estamos acostumbradas, nos defendemos, salimos adelante a pesar de eso. Pero hay que reconocer que algo no está bien, pues, ¿no? Uy, pero que está cambiando, todo está cambiando, ¿no? Pero es mi amigo, lo quiero mucho, no es una respuesta válida, ¿no? Sí, son errores que a veces se cometen, pero que se corrigen rápidamente. Y que uno tiene que además aprender de eso para no replicarlo, ¿no? Sí. Pero yo creo que, además estamos en la Semana de la Mujer, mañana hay un pleno de la mujer. Se han dado una serie de normas a favor de la mujer. Yo creo que se ha avanzado mucho en los últimos, no 50, 80 años, no. Ha habido una 10 amplia años discusión inclusive sobre el acoso político. Claro, ayer estamos legislando el acoso político. O sea, además, el tema de ética no es ir al Poder Judicial. No, el Poder Judicial va a tener que decir si es o no acoso, si es o no un delito, que además es una norma nueva, muy dura, norma nueva, y vamos a ver cómo se va a aplicar, porque hasta ahora no se ha aplicado nunca, no hay ningún caso todavía en proceso de acuerdo a esos parámetros legales. Pero la ética es la conducta de la persona, es la conducta tuya como padre de la patria, entre comillas, que tu propio institución te lleva allí por cualquier otra denuncia que pueda haber para revisar un poco tu conducta. Y los chats no te dan una opción a calificar de groserías y de mal lenguaje inadecuado de lo que estás haciendo, evidentemente, a pesar de que haya un tipo de amistad o no, pero en todo caso hay allí una relación de periodista a parlamentario que no se puede manejar en esos términos. Sobre todo si está claramente la persona ha mostrado su incomodidad y ha mostrado su rechazo, como también se deja ver en los chats. Lo cierto es que, como le dije yo a Johnny la vez pasada, que tuvimos una entrevista absolutamente enloquecida porque no paraba de estar exaltado, hay unos mensajes absolutamente inapropiados que salieron de su teléfono. Hasta ahora eso es lo que tenemos, que no es poco. Y que él acepta, además, que fue un error, hacerlos de esa manera, ¿no? Entonces tampoco hay una conspiración en la medida en que esos mensajes salieron de su teléfono, y en ese momento, si él hubiera creído que era víctima de una conspiración o de un ataque o que alguien lo quería fastidiar, hubiera hecho en ese momento la denuncia pública, cosa que no ocurrió. Pero en fin, él sabrá cuál es la forma como se defiende. Nos dice el doctor Aníbal Quiroga, y recojo su opinión porque la comparto, que el señor Lescano no puede ser juez y parte en el mismo proceso. Por eso tendría que haberse alejado de la Comisión de Ética. A ver, y Javier quizás nos puede dar una explicación también al respecto. En nuestra bancada, como supongo que en otras, debe haber algún tipo de reglamento que te permita funcionarla. Nosotros no lo tenemos porque es una bancada muy pequeña, no lo tenemos. Entonces, no hay cómo tomar decisiones de poner y sacar una persona. Eso se hace siempre al fin de la legislatura, o al principio de la legislatura, que es en agosto próximo, ¿no? Y lo nombras a uno de tu bancada miembro de una comisión determinada y se queda ahí todo el año, salvo que suceda, pues, como sucedió conmigo cuando murió Javier Díez Canseco, que asumí la presidencia de Relaciones Exteriores por la muerte de Javier, ¿no? Y yo era vicepresidente. Entonces, ahí no hay un mecanismo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hemos hecho nosotros es hablar con Johnny el día de hoy y le hemos planteado que renuncie a la Comisión de Ética. Para eso, para no tener que votar por sí mismo o en contra de sí mismo, una cosa elemental, no ser juez y parte, ¿no? Y él tomó la decisión, porque es de él, de quedarse para defenderse mejor. Bueno, eso es lo que ha pasado. ¿Está de acuerdo con esa decisión? No, eso no es un error. Yo creo que es un error,
pero pero en todo caso él tomó la decisión. Nosotros dijimos, oye, no lo pueden obligar. No podemos obligarlo. Él tomó la decisión y si él quiere defenderse, si cree que así se puede defender mejor, bueno, pues. Pero si esperamos esto, ¿no? Lo que estás diciendo, Vitocho, también lo esperaríamos del mundo del águila, que diga, bueno, mi amigo está en problemas, pero sería interesante que salga de la Comisión de Ética. O sea, hay un tema que es verdad que es un tema de un delito personal, pero es verdad que está dentro de un contexto social muy importante. La primera vez que yo veo este hecho de que alguien en la comisión sea juez y parte, como le dice el doctor Aníbal Quiroga. Además, mira, una comisión tan delicada, claro, además, ¿no? Normalmente aquí lo que pasa cuando uno en materia de una imputación, eso no estamos libres cualquiera de nosotros, y si estamos en una comisión en la que se nos va a investigar como en la subcomisión, uno se inhibe, por lo menos inhibirse de participar en el proceso en el que te investigan. Eso se ha dado siempre casi por una decisión unilateral y voluntaria de la propia persona investigada para garantizar que las cosas son como uno quiere defenderse. Pero yo creo que aquí va a haber un conflicto, porque la comisión sí le va a dar el derecho a que se defienda. Ayer le dieron todo el tiempo y no era que le habían corrido traslado de la investigación, recién él se apertura, él se ha defendido, pero él va a poder participar a través de él o de su abogado, va a poder participar en los testimonios o en la actuación de las pruebas que haga la Comisión de Ética. No se le va a cerrar la posibilidad. El problema va a estar que su voto va a estar cuestionado, si es que quiere participar. El voto va a estar cuestionado. Y sigue abonando en malograr su propia defensa. Bueno, vamos a ver qué pasa. A mí me da pena que no se tome con la seriedad del caso lo que está ocurriendo. Y por favor, de verdad, a todos los hombres del mundo, esto primero no es un problema que ocurre acá, es un problema que ocurre en el mundo. Las cosas están cambiando. No es un tema peruano. Así es, y creo que todos tienen que hacer una reflexión, incluidas las mujeres, porque muchas mujeres apoyan, en este caso al Lescano, sobre que las cosas tienen que cambiar, y no van a cambiar de un día para otro, y a veces uno va a hacer cosas que después se dio cuenta que no las debió haber hecho, y va a tener que dar marcha atrás. Lo que no podemos hacer es satanizar cada vez que alguien se queja por una situación en la que se siente incómoda. Si no, eso no vamos a ir a ninguna parte, y yo, repito, he visto profesores de la universidad dedicados al tema de género, profesores de ética, fastidiando y persiguiendo alumnas, o sea, a mí no me cuento con el cuento de que la persona es inteligente y que está bien preparada. El presidente del Fondo Monetario Internacional. El presidente del Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, que era un locón que granaba persiguiendo a todas las mujeres, ¿no? Hubo hotel en Nueva York, o sea, una cosa y que a mujer que yo he conocido que ha estado cerca de él, que le he preguntado, te decía, era para salir corriendo, ¿no? Pero sin embargo, era la autoridad económica más alta del mundo, ¿no? Y que además trabajaba con profesionales que no se atrevían a decir. Porque imagínate, ¿no? Hace 10 años te hubieras probado decir, mira, a mí el presidente del Fondo Monetario me metió la mano. Entonces te iban a mirar como diciendo, cállate, hijita. Oye, ¿no? Perdón, al Premio Nobel de la Paz, Arias. Por eso. Acaban de acusarlo de 82 años de edad, lo acaban de acusar de acoso. Cuando Johnny Lescano decía, estoy casado, no necesito acosar a nadie. Premio Nobel de la Paz. Ay, Dios santo. Ay, Dios santo, ay, Dios santo. Bueno, entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es asumir que vivimos en una sociedad que está expuesta a que esas cosas pasen y ver cómo lo resolvemos sin andarnos haciendo más daño. Pero en fin, ahí hay una tarea. Creo que el Congreso, curiosamente, tiene más una oportunidad. Esta vez, en estos casos, tiene una oportunidad. Porque si actúan en consecuencia y empiezan a autorregularse, la cosa puede ir mejorando. El siguiente tema está un poco más complicado que se arregle, porque la bancada de Peruanos por el Cambio y el Partido Contigo, que ya no sé qué cosa es qué, parece una mandarina, cada vez se desgaja más, ¿no? Vamos a ver, Catalina, nos ha preparado la productora un cuadro de cómo se ha ido reconfigurando el Congreso de la República desde que fueron elegidas inicialmente las bancadas. ¿Lo tenemos, Cata? Ahí lo tenemos. Las nuevas bancadas del Congreso de la República. Bueno, Fuerza Popular tiene 55 miembros, Nuevo Perú tiene 10, el Partido de Peruanos por el Cambio se quedó con 7, Frente Amplio 9, Cambio 21, esos son los Avengers, ¿no? 8, Acción Popular 8, no, APP 8, Acción Popular 6, ustedes más bien han ganado, ¿no? No han perdido, sino han ganado, sí. APRA 5, ustedes no se mueven ni nada, hay un bloque, se sacan los ojos de adentro, de la puerta para adentro. En julio vamos a hacer 11. Ahora me vas a contar a quiénes te vas a jalar. Liberal 5, Unidos por la República 5 y los no agrupados 10. Catalina, en esos no agrupados estamos incluyendo ahorita a Cheput y a Eresi, ok, todavía no,
todavía no están considerados en ese momento, pero entonces están no agrupados, estoy hablando. Claro, sí, todavía. sí, Ellos ya han dicho que se van a buscar una bancada mañana y probablemente se vayan a Unidos por la República, que es un partido raro, porque reúne gente muy distinta, a la que hasta ahora no hemos encontrado un objetivo común. Tal vez el conservadurismo era una de las pocas cosas que los unía, pero en fin, no son conservadores Yelber Violeta y Juan Chuputa, hasta donde tengo entendido, así que verán cuáles son los nortes y los horizontes que los acompañan. El congresista Clemente Flores, además, que era de los pocos que quedaba en la bancada de en la bancada de Peruanos por el Cambio, que pertenecía al partido Contigo, ha renunciado también al partido. Ya, más, creo que los únicos que se han mantenido como empezaron son ustedes, Javier. Sí, ellos han aumentado. ¿No? Claro, pero digamos, por lo menos no nos han restado, ¿no? Sí, no. Por lo menos no se han restado. Los dos partidos nuestros es normal que nosotros entramos, los que entramos salimos, ¿no? Porque son los partidos más antiguos. En los últimos 20 años yo he formado parte de un parlamento, el 95-2008, salimos 8, el 2001-2006 con Toledo fuimos 28, nos fuimos 28, en el gobierno 36, fuimos 36, no, en el gobierno de Alan García fuimos 36, nos fuimos los 36, luego hemos sido 4 el quinquenio pasado, ahora 5, ¿no? ¿Cómo lo consiguen? Acción Popular también, no, Acción Popular, es que nosotros estamos en base a una línea ideológica, una propuesta programática, es una proyecto de vida. Y eso es interesante. También Acción Popular, ¿no? Es una marca. El PPC, ¿no? Entonces, si alguien quiere conseguir tener una vida política activa, si no lo hace en el Parlamento, lo hará en alguna regidor, lo hará como regidor, lo hará como alcalde. El APRA le ofrece la posibilidad de colocarlo en distintos lugares si quiere tener una vida política activa. Acción Popular, lo mismo. Sí. Y además están en modo resucitación. Es que somos partidos, bueno, según el diario Comercio que publicó esto hace unos días, Acción Popular es el segundo partido con más afiliados, militantes, 200.000 militantes, de la práctica de 225, según el diario El Comercio, y creo que eso es cierto además. Nosotros hay como 30 o 40.000 inscripciones más que no están todavía procesadas porque no hay una autoridad reconocida. No, y además se refleja con la votación, Víctor Andrés. Ustedes tienen 200.000, pero sacan más de 1 millón, nosotros sacamos 1 millón de votos. O sea... Pero en cambio los otros partidos, que hemos visto todos, inclusive el nuevo partido que se acaba de inscribir, tienen 7.000 militantes, 6.000 militantes. ¿Se refiere al Partido Morado? Sí, 7.000 militantes. Los otros Fuerza Popular, Frente Amplio, todos tienen 7.000, 8.000, o sea, nadie llega a 10.000 militantes. Entonces, son partidos pues con cierta estructura, con cierta ideología, con cierta trayectoria, con valores, con parámetros, en fin, son partidos que finalmente funcionan, ¿no? Estaba ayer el señor Julio Guzmán con nosotros, muy entusiasmado con la inscripción de su partido. Solo esperemos que no se diluya pues en una elección, como suele pasar. Uno de los problemas que podríamos analizar es que creo que en eso sí tienen razón los que quieren entrar con partidos políticos configurados, es las vallas son demasiado altas, las más altas de la región, ya digamos del mundo, y eso impide tal vez que se presenten propuestas con un poquito más de seriedad y no empujadas casi por la cantidad de plata que puedes meterle a la inscripción, ¿no? Algo ha planteado la Comisión Tuesta para hacer la reforma, pero no hay que olvidar que los partidos que perecen rápidamente son aquellos que se organizan en torno a una persona. El 2001-2006 Toledo, la T de Toledo, luego la O de Ollanta, Humala, luego PPK. Y los partidos históricos que, dígase de paso, nosotros no estamos pasando por un buen momento. Acción Popular está recuperando su fuerza social, ha sacado algunas gobernaciones. Pero tenemos esta vida de repente itinerante con el respaldo electoral, pero la existencia se desarrolla en base a un conjunto de ideas, a una propuesta programática, a una organización, no en función de determinada persona o proyecto personal, ¿no? Probablemente la crisis del APRA tenga que ver con el haber olvidado por un momento eso y personalizar demasiado el partido en Alan García, ¿no? No, yo tengo una impresión, Alan García ha sido los 30 años más importantes del partido sin desmerecer a La Torre, o sea, porque los partidos es que nos hacemos a la vida política para llegar a conducir el Estado. Estás a punto de decir un sacrilegio. No, es un sacrilegio, yo me refiero, ¿para qué hacemos? Hemos estado luchando durante más de 50 años para llegar a conducir los destinos del país. Los 30 años, ¿quién ha podido
gobernar el país a nombre de Lapra ha sido Alan García 2 veces. Entonces, no hay que desmerecerlo tampoco. Él es un líder de un momento, Aya de la Torre es el jefe del partido, el único jefe del partido, su propuesta ideológica que nos dejó sigue vigente. Nosotros lo que necesitamos es recrear la propuesta programática, modernizar la organización, activar más los nuevos actores, acercarnos más a los nuevos actores sociales que nos ha dado este mundo cambiante, y eso va a pasar bueno, cuando las nuevas generaciones asuman la conducción del partido. No puso presidente del Perú porque era básicamente un candidato proscrito, y yo no estoy segura si después de una presidencia como la que tuvo Alan García en su segundo gobierno hubiera sacado un 5%. Yo creo que a Lapra le falta entender que Alan en el primer gobierno, la gente votó por él y perdió la oportunidad de su vida, y en el segundo la gente no quería que saliera un mala. O sea, no sé por qué creen que ese fue un triunfo de García, ese fue un mala perdió una elección, y bueno, al lado estaba García. Tú tienes tu explicación, pero el hecho es que ganamos. El APRA ganó como APRA. Después de un buen gobierno sacaron 5%. Está bien, mira. Ya, bueno, esa no es materia Víctor Andrés ha venido sosteniendo algo de siempre. El país no acepta las reelecciones, no las tolera. El país vota por exactamente las inmediatas en el caso de los gobiernos, ¿no? Porque los gobernantes manejan recursos públicos, entonces no toleran, no solamente nosotros, no estamos en un consuelo de tonto, no estamos conectando con los nuevos actores sociales. Yo creo eso, y eso hay que replantearlo. Pero eso que lo dijimos varias veces en voz alta, y García no lo escuchó y Toledo tampoco, ¿no? En el sentido de que, y ojalá que lo escuche Humala si pretende lo mismo, ¿no? Pero en el sentido de que históricamente en el Perú los presidentes que han sido reelectos han sido después de 2 periodos presidenciales, nunca después de 1. O más. O más. Está el caso de o de Pierola, o de Pardo, o de Prado, o de Belaúnde, ¿no? O sea, siempre ha sido después de 2. Y, bueno, y García también, después de 2, de 16 años regresó. Pero querer volver acto seguido en el gobierno siguiente, no, pues eso ha fracasado. Fracasó Paniagua, fracasó Morales Bermúdez, fracasó, bueno, todos, fracasó García, fracasó Toledo. Pero además, ojo, que lo que yo digo con respecto a Alan no solo es de Alan. O sea, yo creo que los candidatos que salen por una suerte de rechazo al otro candidato tienen que asumir que no es su liderazgo lo que los llevó ahí, son otras circunstancias. Lo que hicieron con eso después, ok, eso sí lo podemos analizar. Pero a veces es creer que todo el mundo votó por uno, cuando en realidad, si hubiera sido distintas las circunstancias, esa persona no hubiera salido elegida, ¿no? Y creo que hay que tener un poco de modestia para poder evaluar eso. Pero en fin, pero eso también les pasa a los congresistas. O sea, los congresistas, muchos no son, algunos son elegidos con voto preferencial y está muy bien, pero otros no, y se creen dueños de alguna manera del voto, que en realidad es un voto a un grupo que busca la bancada. Clarísimamente está señalado que la bancada de Peruanos por el Cambio salió elegida como la bancada que apoyaría al presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Cambias el presidente, bueno, le toca a Vizcarra. No sé cuál es la pretensión de volver a la bancada de Peruanos por el Cambio una bancada de oposición. No entiendo la lógica detrás de ese argumento, ¿no? La pregunta es, este gobierno es otro gobierno, no es el mismo que continuó con su vicepresidente, sino que estamos hablando de 2 gobiernos, o sea, casi la primera fase y la segunda fase, ¿no? No, pues es absurdo, pero si es tu vicepresidente, ¿no? Sí. Y además que me parece muy triste que no se entienda que estar en el Congreso y ser una bancada oficialista no es un demérito. No, se está hablando como si fuera un pecado. Es una gran responsabilidad. Exactamente. Una gran responsabilidad y un gran hubiera trabajo. sido el segundo gobierno el que ustedes tuvieron que pelear con el nacionalismo si no hubieran sido una bancada sólida en el Congreso. Alan no hubiera podido hacer ni la mitad de cosas que hizo, ¿no? Depende cómo yo creo que aquí falta un nivel de coordinación y entendimiento del Poder Ejecutivo de que lo importante que es tener una coordinación fluida con tu Parlamento. Yo veo eso. Error que cometió Humala también, ¿no? Y yo lo lamento porque, por ejemplo, Peruanos por el Cambio, Juan Cheput es un líder indiscutible, ¿no? Juan Cheput, Guillermo Violeta es un buen parlamentario, ¿no? ¿Se están equivocando ellos o se está equivocando la bancada? No, yo creo que el gobierno, especialmente el gobierno, veo mucho aire de superioridad. No puede haber, con el respeto que merecen, no me gusta meterme en asuntos internos de otro partido, pero que un primer ministro diga, nosotros tenemos bancada,
Sí, pues es un eso, dos veces, ¿verdad? Entonces, además, encima lo dice un primer ministro que no forma parte de otro, que viene de otra bancada. Y tú lo ves a Juan Cheput desplazándose por todos los medios defendiendo al gobierno, cualquiera, ¿no? Y además Cheput lo hace con inteligencia, con cultura, es un hombre talentoso. Por supuesto que sí. Hasta que se canse y decide ser de la oposición. Sí. y cambiarle el nombre al partido. No usar a Cheput por parte del gobierno es una torpeza. Por supuesto que sí. No, y además, repito, no va a tener una bancada sólida, cada vez está más debilitada. No, es que tiene otras bancadas, pues. O sea, el gobierno tiene otras bancadas. Otras bancadas. Ah, claro, que la apoyan incondicionalmente. Hasta que no te apoyan también. Cuando el apoyo no es explícito, la gente se da la vuelta sin pedirte permiso. Pues, y siempre quedarán los fieles al... Exactamente. Moisés dice que me está soplando Catalina, mi productora. Acá hace un rato Javier Velázquez que nos dijo que eran 5, pero que iban a ser 11. Bueno, Moisés ya ha dicho en la mañana que Cheput y Violeta van a tratar de unirse al APRA. Mira, nosotros el quinquenio pasado éramos 4 y terminamos 11. Ajá, o sea que vino Renzo Reyardo, Carlos Bruz, Lourdes Alcorta. ¿Verdad? Sí, y Gaby Pérez del Solar, porque si bien es cierto somos un partido y tenemos una ideología, pero nosotros respetamos mucho la condición del independiente que viene, le damos su lugar en ¿Le abrirían el las puertas a Cheput y Nosotros no tenemos... ¿Y a Violeta? La verdad que no los estoy seduciendo para que vengan, pero como dice Víctor Andrés, Cheput es un brillante político, ¿no? Entonces... Y Violeta, la verdad me ha sorprendido, es un buen parlamentario. Entonces, hay que dejarlos que reflexionen. No me gusta que... Mira, 11 bancadas a mitad de periodo legislativo. Es primera vez que vemos un periodo legislativo que a mitad y hay 11 bancadas. El quinquenio pasado terminamos 11 bancadas en los 5 años. ¿Cuántas iremos a hacer? Hay 10 independientes. Yo creo que el fraccionamiento del Parlamento no permite promover consenso. Pero que no se va a arreglar. Al gobierno gobernar mejor, ¿no? Claro. O sea, ¿quién es el más interesado en dividir para reinar? Así es. El gobierno. ¿Tú crees? Sí, claro. Y a la hora que necesite un cierto consenso para apoyar, para sacar adelante cosas, ¿quién lo va a apoyar? Bueno, pero es que ahí vienen pues las negociaciones, los viajecitos en el avión presidencial o los presupuestos para determinada obra. Mala creyó que podía gobernar sin bancada cuando se sintió poderoso. Después se le fue todo al cacho y le salió todo al revés. Siempre pasa lo mismo. Entonces ese cálculo es absurdo. Pero se equivocan. Se equivocan. O sea, pero claro, chocan con una piedra 2 veces. No, se equivocan, ¿no? Y no se trata de ser una bancada chicheño, pero sí se trata de que el gobierno tenga en quién apoyarse y que las iniciativas legislativas que al gobierno le interesen salgan de ahí. Hay que tener cuenta, Patricia, que este año 2019 es un año que se va a gobernar. Pero el 2020, a partir del próximo año, a partir de abril o mayo o junio, empieza ya una campaña para las elecciones del 2021. No, y además yo creo Entonces, ya el gobierno, ya la gente deja un poco al gobierno de lado. Y la no reelección de congresistas, que es un daño incalculable el que se le ha hecho al país con eso, y se cree que la gente va a mantenerse en los partidos y en las bancadas unidos porque hay una ley antitránsfuga. Eso es ridícula, porque los puedes mantener pegados con baba, pero a la hora de los loros no funcionan como bancada. ¿Cuál es la gracia? Y de lejos la no reelección favorece también la dispersión. Por supuesto que sí. ¿Cuál es el mérito? Te vas pues antes de tiempo, o buscas otra cosa, qué sé yo, ¿no? O sea, tú te quedas en el partido aunque sea soportando lo que no te cae bien, si tienes la posibilidad de volver a postular con ese partido a futuro. Pero si ya no, ¿para qué? Claro, inclusive tu propio currículum ya no te interesa alimentarlo porque no vas a ser reelecto. Espérate que el último año el Congreso es una lágrima. Pues ¿cuántos irán a trabajar? A nadie le importa si los castigan con el voto o no castigan con el voto, les da lo mismo. El gobierno no tiene todavía un real entendimiento de la importancia de lo que ¿sabes tiene una bancada. ¿Sabes qué, Patricia? Quizás Javier pueda un poco confirmar esto, ¿no? A partir de abril del año de las elecciones, cuando ya saben los que están elegidos para quedarse, que son muy pocos, el 10 o 12%, esos sí han ido a trabajar. Los otros que han ido a la reelección y no han ganado, de abril a junio ya no van. Casi no van a trabajar. El quórum es complicadísimo. Y las votaciones son una diáspora, salvo los partidos que tienen
Bueno, que les descuenten, bueno, a ver si no van, que les descuenten hasta el último sol si no van, porque la verdad no entiendo cuál es el negocio. En fin, señores, la cosa no pinta para bien, entonces en el Congreso sí sería interesante que las personas que han salido logren reagruparse de manera tal que no hayan 11 bancadas, ¿no es cierto? Sí, es terrible, vamos a terminar 15 bancadas. Sí, y falta muchísimo por hacer, falta una reforma política que esté en camino, no tenemos ni el 10% de los problemas resueltos. La reforma de la justicia. Bueno. Eso está caminando, la comisión ya va a convocar a la Junta. Vamos a ver entonces qué pasa. En todo caso, ya veremos si el APRA logra cosechar más congresistas. ¿Ustedes están completos o también tienen las puertas abiertas para más? Bueno, no, nunca Acción Popular cerró las puertas a nadie, pero evidentemente queremos hacer un examen riguroso de las personas que quieran entrar a la bancada, ¿no? Entonces se ponen la valla alta. Sí. Muy bien. Gracias, señores, por acompañarme. Víctor Andrés García Belaúnde y Javier Velázquez Quequén estuvieron con nosotros en el análisis. Y viene Brenda Álvarez, abogada de la periodista que acusa al congresista Johnny Lescano de haberla acosado. Con ella conversamos. ¿Quieres viajar por el mundo? Esta es tu oportunidad. Paquete a Cartagena desde $349. Además, 20% de descuento adicional en paquetes internacionales con tarjetas Diners y hasta 12 cuotas sin intereses con Diners y BBVA. Despegar.com. Viajar es posible. Todos los días les enseñamos a ser mejores estudiantes. ¿Pero estamos enseñándoles a ser mejores peruanos? Los preparamos para rendir exámenes. ¿Y qué hay de esos exámenes que no se dan al final del bimestre, sino todos los días? Hoy no solo queremos aprender los nombres de los héroes, sino a cómo ser uno cada día. A aprender que, tan importante como la memoria, es la reconciliación. ¿Y qué tal si a partir de este 11 de marzo también empezamos a prepararnos para ser mejores y hacer un mejor país? Porque mejores estudiantes hoy serán mejores peruanos siempre. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. ¿Sueñas con viajar por el mundo? Esta es tu oportunidad. Vuelo a Madrid desde $812. Además, 25% de descuento adicional en vuelos y alojamientos internacionales con tarjeta Ripley, exclusivo por la app. Despegar.com. Viajar es posible. RPP, el medio en el que puedes confiar. ¿Quieres viajar por el mundo? Esta es tu oportunidad. Paquete a Cartagena desde $349. Además, 20% de descuento adicional en paquetes internacionales con tarjetas Diners y hasta 12 cuotas sin intereses con Diners y BBVA. Despegar.com. Viajar es posible. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo para la campaña. Porque con tal de sacar adelante a mi familia, todo este esfuerzo vale la pena. Y en mi camino siempre está Caja Arequipa, que me acompaña y me da un crédito al toque para poder estar preparada para la campaña escolar. Y a mis clientes también, para que puedan afrontar sus gastos escolares con tranquilidad. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. ¿Sueñas con viajar por el mundo? Esta es tu oportunidad. Vuelo a Madrid desde $812. Además, 25% de descuento adicional en vuelos y alojamientos internacionales con tarjeta Ripley, exclusivo por la app. Despegar.com. Viajar es posible. RPP, el medio en el que puedes confiar. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Nos estaban retirando de las comisiones, de la subcomisión de acusaciones constitucionales y de las comisiones a las que... ¿Quién promueve eso?
Bueno, ha sido un acuerdo de bancada, pero está claro que el señor Bruce y la señora Arauz son los abanderados de esta propuesta. Así es que yo les voy recomendando que se vayan buscando otro nombre, porque no van a poder utilizar el nombre Peruanos por el Cambio. Ah, no, pero ellos dicen que sí. Ah, bueno, pueden decir se van a llamar Peruanos por el Cambio. Pueden decir lo que quieran, pero lo cierto es que no tienen el derecho. A ver, no van a el personero legal se encargará de notificarles oportunamente. ¿Y ahora? ¿Cómo se van a llamar? Bueno, les está dejando sin nombre. Se les ocurrirá más de un nombre, ¿no? Estamos con Brenda Álvarez, ella es abogada de la periodista que acusa a Johnny Lescano de haberla acosado a través de mensajes de texto por su WhatsApp. Vamos a nosotros mantener la confidencialidad de la periodista, lo hemos dicho, no nos interesa saber su nombre, si a ella no le interesa dar a conocer su identidad, pero eso no quita que Brenda nos pueda contar cómo va el caso y cuál es la posición que tiene esta persona que se ha visto envuelta en este caso tan desagradable. Brenda, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Yo estoy aquí principalmente, como representante legal de la periodista, también a nombre de Pronsex, que es la organización que está asumiendo la defensa de la periodista. Porque antes que ustedes pudieran tomar el caso, ella estaba sola. Ella estaba sola, sí, efectivamente. Nosotras decidimos acompañar el caso de la periodista porque consideramos que es muy importante, y en este contexto sobre todo, que se ponga la atención en el acoso sexual que está tan normalizado en nuestra sociedad, ¿no? Donde, por ejemplo, muchas autoridades, tanto congresistas o funcionarios que tienen cargos de elección pública, creen que pueden acosar a las personas en absoluta impunidad, ¿no? Es curioso, Brenda, porque a veces ni siquiera... hay muchísimo trabajo que tenemos que hacer las mujeres para que nos entiendan por qué nos estamos sintiendo incómodas. Está claro que ahí hay una brecha que hay que ir acortando, pero lo que no puede pasar es que una vez hecho una denuncia y una vez hecho una queja, la persona siga escudándose en que no hizo nada, ¿no? Por supuesto. Creo que en el caso en concreto las imágenes hablan por sí solas y creo que la defensa, además no sostenida o variante, cambiante del congresista Lescano, lo que deja en evidencia en realidad son los actos de acoso sexual que la periodista denuncia, ¿no? Sin duda hay un contexto de tolerancia hacia el acoso sexual. Muchas veces las personas las normalizamos, principalmente los hombres, ¿no? Porque principalmente son ellos quienes incurren en estos actos de acoso sexual. No es exclusivo de hombres, sin embargo, en este caso, por supuesto que sí. Con lo difícil que es a veces que entiendan que tienen que respetar el cuerpo de las mujeres. Imagínate lo difícil que es que entiendan que tienen que respetarnos sin tocarnos, porque los hombres creen que por decir y no tocar no están haciendo nada malo, ¿no? Sí, por supuesto. O piensan que uno tiene que hablar de cosas de connotación sexual con ellos porque es hablar cosas de mayores, porque es una conversación de mayores. Vamos a ir desmenuzando un poco el caso y un poco cuáles son los argumentos que se pueden rebatir desde la defensa que ha presentado el congresista Lescano. En primer lugar, tenemos un conjunto de conversaciones que entiendo no serán las únicas, ¿no es cierto?, que salen del teléfono del señor Lescano, y eso es indubitable, ¿no? Sí, que los ha reconocido también. ¿No? No se ha mostrado, ¿todos tienen más material ustedes, Brenda? No estoy pidiendo que lo enseñes, sino para saber cómo se configura el caso. Sí, hay más material. Los chats que se han hecho públicos son una parte, pero hay más material que ya obran en poder de la Fiscalía. Lo primero que dijo el señor Lescano fue que su celular había sido manipulado por su seguridad. Eso ya quedó descartado. Ya quedó descartado por las propias indagaciones que ha hecho el Ministerio del Interior, pero también porque los hechos ocurrieron en un determinado tiempo, y si en ese determinado tiempo alguna persona de su seguridad hubiera manipulado su celular,
los hubiera sancionado, y no hay sanción reportada en ese momento, este aspecto que de alguna manera fortalece el deslinde que hace el Ministerio del Interior y también la posición o la versión de la persona de la que representamos. Incluso el congresista Müller hacía notar en la Comisión de Ética que si uno se descuida un rato y alguien coge el celular, eso puede pasar pues unos minutos, pero que es la conversación se da en un lapso que pasan varios minutos entre que manda el primer chat y contesta y vuelve a responder y etcétera, ¿no? Sí, por supuesto. Y luego hay más conversaciones. En el mismo tono. En el mismo tono. Es decir, no era que alguien en algún momento había manipulado su celular. O sea, salvo que su celular haya sido manipulado en todas las ocasiones, cosa que ya está absolutamente descartada, ¿no? Segundo argumento del señor Lescano, eran conversaciones de adultos con consentimiento. No fueron en ningún momento consentidas. Han habido, en principio, la periodista en ningún momento solicitó tener ese tipo de conversaciones con el congresista. Además, han habido rechazos textuales, explícitos de la periodista hacia el congresista, y él no se detuvo. Se disculpó en un primer momento porque reconoció que alguien había hecho, pero entendió que lo que estaba haciendo no estaba bien, ¿no? Así haya inventado una historia, ¿no? Sin embargo, posteriormente continuó. Porque a todas nos puede haber pasado que alguien se va de boca, le sale con una broma subida de tono, pero si uno le dice, oye, y la persona para, se da por superado el incidente y uno no necesariamente va a sentirse en la necesidad de denunciar. Las mujeres también tenemos nuestras estrategias de defensa, pero en este caso es reiterado. Cada cierto tiempo, entiendo, él empezaba otra vez a hablar en este tono, ¿no? Exactamente, había una reiterancia. No es un hecho en concreto, no es una sola conversación, son varias conversaciones. Las personas que no le creen a la denunciante dicen, bueno, ¿y por qué no cortó la conversación? ¿Por qué no lo bloqueó? Bueno, yo creo que ahí tenemos que observar dos aspectos. De acuerdo. Uno, en principio, creo que es importante que las personas y principalmente las mujeres nos pongamos a pensar en cómo han sido nuestras reacciones frente a un hecho de acoso sexual. Creo que en muchas situaciones nosotras no hemos reaccionado de manera inmediata, porque muchas veces creemos que lo que está pasando no es verdad. Tratamos de deslindarnos. O ya va a pasar, ¿no? O que ya va a pasar, o que es un malentendido, o que ¿qué está sucediendo? Se desubicó y que fue un momento. Está borracho, incluso a veces, ¿no? Por supuesto, o que estaba borracho, o que era otra persona la que estaba tomando su celular, ¿no? Sin embargo, eso es un punto que muchas veces las mujeres podemos creer y creemos. Y creo que todas las mujeres que hemos vivido una situación de acoso sexual pasamos por ese tipo de circunstancia. Pero otro punto es que la relación que tenía la periodista con el congresista era relación de periodista-fuente. Y uno cuida sus fuentes. Y en las relaciones de periodista-fuente hay un rol de cuidado de las relaciones en ese sentido. Entonces, yo creo que hay que entender las conversaciones en un contexto un poco más amplio, un poco más comprensivo, y que sin duda parte de entender cuál es la situación en que las mujeres nos encontramos en las situaciones de acoso sexual, pero también en qué condiciones los periodistas, las periodistas también entablan sus relaciones con sus fuentes, ¿no? Sin ánimo de hacernos las víctimas, Brenda, a mí sí me gustaría dejar en claro que muchas veces las periodistas que empezamos a tener una relación laboral de fuente, digamos, periodista, estamos siempre con miedo de que el otro no entienda que en realidad el café que te vas a tomar es porque quieres información, no porque quieres nada más. Y varias veces tienes que dejar en claro, con elegancia, ¿no? Que las cosas se mueven en el ámbito que uno quiere que se muevan. No es tan sencillo. Por supuesto, ¿no? Y ella hacía eso. Ella trataba de, como tú dices, con elegancia, tratar de sortear la situación y tratar de llevar la conversación a otro lado, ¿no? En muchas de las conversaciones que él trataba de tener conversaciones en doble sentido, lo que ella trataba es de llevar la conversación a otro lado para no generar una situación tensa que finalmente terminara en quebrantar la relación de periodista-fuente. Así es, y no es poca cosa. Pues. No es poca cosa. Brenda, ¿cuántos casos de mujeres, por ejemplo, en relaciones laborales sufren acoso durante muchos años y no lo denuncian? Y no quiere decir que eso quiere decir consentimiento. Esa es tal vez la parte en que tenemos que aclarar. No denunciar, ¿es consentimiento? No, sin duda. Creo que el contexto de tolerancia al acoso que existe en nuestro país y también la impunidad con la que los acosadores campean, ¿no?, en distintas esferas de nuestra sociedad
hacen que las mujeres no denuncien los hechos de acoso sexual. Pero eso de ninguna manera significa que fueron consentidas, ¿no? De acuerdo. Las circunstancias hacen que uno se vea incluso medio atrapada en esa situación. Por supuesto. Y una de las cosas que desde organizaciones como Promsex en las que creemos es que las víctimas tienen el derecho a que se tomen su determinado tiempo para poder decidir el momento específico para realizar su denuncia, porque en nuestro país hacer una denuncia no es cosa sencilla. No, ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo, y las reacciones en muchos lugares, en redes sociales, no todos, hay mucha gente que entiende perfectamente de qué trata la denuncia, da cuenta de que hay que hacer un trabajo enorme. ¿En qué estado anímico se encuentra en ese momento la periodista que hizo la denuncia? Ella está muy afectada. Está muy afectada por la respuesta política también que algunos partidos políticos han tenido de respaldo con el congresista. También está muy triste, está muy angustiada por la situación que está viviendo en este momento, porque estar inmersa en un proceso judicial tampoco es cosa sencilla, porque es destinar días enteros de tu vida a acudir a las instancias judiciales, fiscales correspondientes para que te escuchen y para que en algún momento la persona que te agredió reciba una sanción correspondiente, ¿no? Pero en el camino te tienes que soplar todas estas cosas que está diciendo Lescano, que no son nada agradables, ¿no? Sí, y además están circulando muchas imágenes que la ponen a ella en una situación muy complicada, y el congresista Lescano no cesa la violencia contra ella. Se ha pedido de parte de la Defensoría del Pueblo, se ha hecho el pedido a Poder Judicial para que directa o indirectamente deje de referirse a ella. Sí. ¿Eso ya fue aprobado, entró en curso? No. Justo nosotros hoy hemos también solicitado, y la periodista también ha solicitado a la Fiscalía que insista en el pedido de medidas de protección a su favor que impliquen que el congresista no mencione ni su identidad, que no se prefiera o que no se refiera a ella. Me imagino que no se le acerque, porque él sí sabe quién es, ¿no? Por supuesto que sabe quién es. Por supuesto que sabe quién es. ¿No? Por supuesto que sabe quién es. Él sabe, porque además él llamó a la periodista después de que los primeros chats aparecieron. Es decir, el periodista sabe completamente quién es la persona afectada. El congresista sabe quién. Ahora, en ese punto quería hacerte la pregunta, Brenda. Ella estaba dispuesta a salir a denunciar y se asusta, y es otra persona la que saca, pone los chats sin dar mayores explicaciones, y bueno, la historia se ha ido aclarando, se ha ido, por lo menos se identificó claramente quién era la persona que había mandado estos mensajes, el congresista Johnny Lescano. Después de eso, él ha intentado contactarla. Sí. ¿Más de una vez? Sí. Ella tiene 3 llamadas, el congresista. ¿Y en qué tono? ¿Qué le pedía? Bueno, le escribe luego por WhatsApp ofreciéndole trabajo. Sí. Le escribe ofreciéndole trabajo, y obviamente ustedes tienen esas conversaciones. Por supuesto que sí, ya obran en parte del expediente. Lo que le dice es qué bueno que la llamaba porque en realidad está preparando su campaña para la presidencia y quería preguntarle si es que ella quería incorporarse a sí, aparecieron esos chats, efectivamente. Que quería incorporarse a su equipo de campaña, ¿no? Y era, que por cierto es una cosa que se usa mucho en casos de acoso, ¿no? En el caso de acoso, digamos, no es nada original. El congresista Lescano en lo que estamos en el comportamiento de un acosador, es muy típico, ¿no? O sea, nosotros desde nuestra experiencia de defensa de ese tipo de casos, hay muchas cosas típicas de la defensa de las personas que han sido sindicadas por acoso sexual o violencia sexual en otros contextos. Además hay este acercamiento normalmente de ofrecimiento de alguna prebenda, algún trabajo, y cuando la persona se niega, la furia es el doble de fuerte. Exactamente. Entonces, en este caso, ella ha sentido chantaje. ¿Ha sentido chantaje? Ha sentido chantaje completamente, y no es la primera vez que él, después de un hecho después de ese tipo de conversaciones de connotación sexual y acoso sexual, él le ofrece algún tipo de trabajo, ¿no? Entonces, la situación... ¿Lo había hecho antes? Lo había hecho antes. No ha sido la primera vez, no es la primera vez. Las conversaciones del 27 de febrero están allí, las llamadas perdidas también están allí. Ella rechaza absolutamente esas conversaciones. Es decir, aquí hay... creo que las comunicaciones hablan por sí solas. Sí. Y además...
hay que ser bien necio para no darse cuenta que todo lo que dejas por chat queda registrado, ¿no? Sí, por supuesto. Para ustedes el caso tiene toda la información, no es tan complicada. El que está complicadísimo es él, ¿no? Por supuesto, y nos llama muchísimo